Un saludo para todos nuestros hermanos del Templo Belén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos alegres y contentos de poder comunicarnos a través de este medio, aprender la palabra, caminar juntos, enterarnos de qué está sucediendo, qué está haciendo nuestra amada iglesia, desde acá hasta lo último de la tierra. Oramos al Señor para que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que de alguna manera transitando por la vida, vamos como peregrinos, esperando a que el Señor nos levante, nos redima, Él venga por nosotros, esperando a que tengamos un encuentro maravilloso con Él, pero no sin antes predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Lo necesitamos y lo queremos, lo necesita este mundo, lo necesita nuestra Colombia amada. ¿Por qué no oramos por ello? Padre Santo, gracias. Gracias porque nos has bendecido a todos nosotros que somos creyentes. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, bendices nuestras iglesias, bendices al liderazgo, bendices a todos nuestros hermanos que están ejerciendo sus profesiones de manera noble y lo más importante, cristiana. Pero lo mejor es que están dando testimonio de lo que tú has hecho, tu palabra, tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Por eso clamamos por este mundo, clamamos por nuestro país, amado Señor. Te pedimos que haya reconciliación, te pedimos que los ánimos caldeados de muchos no se exasperen, Señor, para que se genere más violencia, Padre Santo. Clamamos y pedimos, porque tú eres el Dios que puede transformar los corazones y traer paz. Y por supuesto, utilízanos, úsanos a nosotros. Queremos ser siervos, Señor, bendecir a esta nación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer otra oración. Nos dice la palabra del Señor que Jesús se enfocó hablando de la cosecha, no en la cosecha como tal. ¿Por qué? Porque la cosecha está, las almas están, el Espíritu Santo viene regando, por decirlo así, esas personas que necesitan tener el terreno abonado para recibir la palabra. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace la obra. Dios tiene un plan de salvación. Pero el Señor Jesús enfatizó, su oración es: rogad al Señor que envíe obreros a la mies. Hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos una iglesia, Templo Belén, que esté convencida que somos hacedores de discípulos. Ganar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y por supuesto el país más importante, aquí están los que vamos a ir al resto de los países del mundo, donde no se ha escuchado la palabra, grupos no alcanzados. Específicamente queremos orar hoy precisamente por aquellos que están haciendo la traducción bíblica para que las lenguas que ya hablamos y pedimos en estos días, por unas naciones que no tienen la Biblia, estamos hablando de 140 millones de personas aproximadamente, ni una sola porción. Estamos hablando de más de 1800 lenguas que no tienen traducción de la Escritura. Y recuerdo, y les recuerdo a ustedes, lo recuerdo yo y les recuerdo a todos, que hay un montón de otras lenguas que ya tienen pequeñas porciones, versículos o evangelios, pero no tienen el Nuevo Testamento y el Antiguo, o tienen el Nuevo pero no el Antiguo. En otras palabras, estas 1800 y tantas lenguas no tienen absolutamente nada, y hay otras que tienen muy, muy poco. Oremos por los obreros. Y tal vez tenemos en Templo en algunos de ellos. Padre, oramos por obreros. Estamos ya al portas del 21 al 23 de este mes en Cartagena. Estamos hablando acerca de traducción bíblica, cómo nos llegó la Biblia. Y tenemos que mucha gente, Señor, se necesita en este campo. Muchos voluntarios para ayudar desde la logística, pero otros que hagan el trabajo. O pedimos, Señor, por obreros que vayan a recoger la cosecha, pero haciéndolo a través de porciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento en lo posible, ojalá, o si no algunas porciones o evangelios que estén traducidos, Señor amado. Porque llegamos a estas naciones para hablarles de ti. ¿Y en qué le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a hablar de la palabra si no existe en su idioma? Glorifícate, Señor. Los recursos que se necesitan, humanos, económicos, Señor, de logística, Padre, de tecnología, de sabiduría, Señor. Padre, oramos por aquellos traductores nativos, porque ahora se traduce la Biblia con equipos internacionales, equipos de distintos países, pero se recurre también a las personas que habitan en estos pueblos, Señor amado. Que nos podamos encontrar. Muchas veces hay personas que nos ayudan a hacer el trabajo allí, pero todavía no conocen la palabra porque hay muy pocos creyentes.
En algunos casos ni siquiera hay uno, entonces tenemos que empezar a dialogar con la comunidad para entender su idioma y convencerles que nos ayuden a hacer una traducción. No es tan fácil, Señor. Glorifícate pues en el nombre de Cristo Jesús, así como lo has hecho con todos nosotros y lo sigues haciendo, y por lo cual te agradecemos cuando nos sanas de nuestras enfermedades, nos sanas emocionalmente, mentalmente, nos sanas espiritualmente, nos ayudas a ser administradores, nos ayudas para estudiar, para ser alguien, para emprender, los que están emprendiendo negocios, tú los bendices, tú los ayudas. Pero Señor, todo parte de un principio, tu palabra que sigue siendo real, hoy y siempre, la cual queremos recibir en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer la primera carta a los Corintios. Vamos a continuar con nuestra enseñanza en este precioso libro. Capítulo 14, versículos 13 al 25. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que a cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros. Pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Padre, es tu palabra, Señor. Como siempre, con suma urgencia la necesitamos, la deseamos y la queremos. Ayúdanos, porque queremos madurar y crecer en la fe y servirte mejor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es la palabra de Dios, así, sencilla, poderosa. Qué bueno es entonces que podamos aprender y sacarnos de la cabeza un montón de ideas equivocadas. Entre lo que hemos leído, menciono alguna parte, que se cumple en nuestros días. Especialmente con nosotros, las iglesias que somos de corte pentecostal. Cuando hablamos de pentecostal, es un término que nos hemos autoacuñado nosotros porque, de hecho, muchos creyentes que no hablan en lenguas y no creen mucho en los milagros, creen en Pentecostés, pero no se le llama pentecostales. Entonces, digámoslo así, que es un término bonito, medianamente o caprichosamente puesto, porque la pentecostalidad tiene que ver con muchos asuntos, pero básicamente por la historia y la tradición se refiere a nosotros, aquellos que creemos en los dones del Espíritu Santo vigentes para hoy. No somos cesacionistas. El cesacionismo dice que los dones y esta clase de milagros sobrenaturales y hablar en lenguas, fue para una época cuando Jesús estaba acá y muy recién él partió, y luego que se terminó de escribir la palabra de Dios,
hasta Apocalipsis. Entonces ya no se necesitaban los dones de tal manera, cosa que nosotros no aceptamos porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en los libros donde se operan los dones y se explica mucho acerca de ello, prácticamente ya eran libros que estaban en las últimas escrituras. Entonces no tiene sentido que se esté escribiendo, reglamentando y hablando como estamos estudiando ahora, para que luego que se acabara de escribir dice, bueno, ya no se necesitan más. Al contrario, si se hace todo ese despliegue bíblico es para que funcionen, para que operen en tu vida, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y les quiero decir algo más. Hoy este pasaje ya nos empieza a hablar de el ejercicio de los dones en la iglesia en Corinto y el ejercicio de los dones en Templo Belén y en nuestras iglesias. Y vamos a hacer algo hoy muy simple, muy sencillo y muy práctico, porque me encanta que el apóstol Pablo tiene esa costumbre, bella costumbre, explica la teología, ilustra, cuenta la historia, lo que habla del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, bueno, en fin, muchas explicaciones teológicas, históricas, pero normalmente en sus cartas, después, en las últimas partes, o por lo menos, digamos, por decirlo así, a la mitad, hacia adelante, empieza a poner una alta dosis de asuntos prácticos para que lo que entendimos y aprendimos en teología sea puesto en práctica en la vida real. De tal manera que es incorrecto decir que nosotros los cristianos, bueno, algunos nos portamos así, no debería ser así, pero los cristianos andamos como en las nubes y que no somos realistas. Al contrario, la espiritualidad, según Dios, se tiene que notar acá. Porque acá estamos dando testimonio, estamos predicando la palabra y si no, no se necesitaría. Ya cuando estemos en el cielo, pues un montón de esas cosas no se necesitarán. Entonces, lo espiritual jamás tiene que ver con fe ciega, con locuras, con misticismos, con salirnos de este mundo, ignorar la realidad, abandonar las familias y no hablar con nadie, entrar en un estado catatónico, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que se les ocurran. Sin embargo, en el común de la gente, en el imaginario de las personas, me he encontrado con mucha gente que dice que las iglesias pentecostales nos damos golpes contra las paredes, torturamos a la gente cuando le sacamos los demonios y que de alguna manera los ponemos a hacer unos ayunos extravagantes o bueno, en fin, maltrato psicológico. Pero la verdad que, inclusive en estos días que ha habido algunas acusaciones hacia los cristianos, hablan de cosas que la verdad yo crecí en el Evangelio, nunca he visto que pasen. Y si pasó en alguna ocasión por allá un loco místico que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia sana, restaura, bendice, limpia, libera, no ata, no golpea, no manipula, no controla, no tortura, nada que ver con eso. Y desafortunadamente muchos de los que hablan esto, cuando uno se los encuentra, dice, bueno, ¿dónde viste eso? No, a mí me contaron. Y entonces, ¿quién averiguó el chisme? Ahora, vayamos al grano. Vayamos al texto y sencillamente repasemos algunos pronunciamientos prácticos que hace el apóstol Pablo. Las lenguas, la profecía en el ejercicio. Empecemos por los primeros versículos. No hay duda que Pablo establece categóricamente, hablar en lenguas es muy normal en la vida cristiana. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O también dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. Entonces las lenguas son para todos los que somos creyentes, los que estamos en la iglesia. Algunos suelen preguntarme muy a menudo, pastor, entonces uno puede hablar en lenguas cuando quiera, y yo contrapregunto, ¿y por qué no? Pastor, pero eso no es cuando Dios quiere, ¿y por qué no creer que Dios quiere que lo podamos hacer en cualquier momento? Entonces fíjense que ahí establecemos unas preguntas interesantes, porque la Biblia no dice, explícitamente, solo en aquellos momentos y segundos donde el Espíritu Santo lo desea, podrás hablar en lenguas. Tampoco dice, en el momento que quieras y abras la boca, hablarás en lenguas. No pone eso en plano de discusión. Porque realmente lo que Dios busca es que hagamos el ejercicio de las lenguas, pero no como algo tan forzado o algo tan extraño que nadie sea capaz de hacerlo. Debe ser algo natural. Por ejemplo, la ilustración creo que puede servir. Si estamos hablando de una familia común y corriente donde no hay músicos, entonces nadie espera que alguien empiece a cacherear con la música. Pero donde hay músicos, hay muchas probabilidades que algunos no toquen, pero hay probabilidades que unos o muchos de ellos o la mayoría lo hagan.
Aquellos que tienen familiares músicos, pues por lo menos una flauta a tocar. Y es raro que alguien no toque. ¿Por qué? Porque en el ambiente está. Entonces, en el ambiente del cuerpo de Cristo, los dones son para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no hablar en lenguas? Así que si tú le crees al Señor, puedes hablar en lenguas en cualquier momento. Ahora, no lo tienes que hacer, no es por obligación. Pero indudablemente Pablo para nada está sugiriendo que las lenguas se terminen. Segundo, dice que las lenguas se podrían interpretar, se debería inclusive pedir. Entonces aparece otro verbo, pedir. Muchos dicen, pastor, si es claro que la Biblia dice que si hablan en lenguas y no entienden, entonces ¿para qué hablan en lenguas? No, porque usted habla en lenguas y le pide a Dios que haya interpretación. Y entonces se manifiesta otro don, y entre más dones se manifiestan, más bendición para todos. Tercero, empieza a decir, debemos orar en el Espíritu. ¿A qué se refiere acá? En contexto, y Espíritu con E minúscula, se refiere a que nuestro espíritu, cuando hablamos en lenguas, estamos edificando nuestro espíritu. Es una edificación interna espiritual. Pero luego explica, si lo hacemos en el Espíritu, y no dice que no, dice háganlo, pero también ojalá que oren con palabras que los demás entiendan. Entonces, podemos orar en el Espíritu y podemos orar con palabras que se entiendan. Por eso cuando tú administras el don, cuando yo lo hago, si hablo en muchas lenguas y puedo hablar en lenguas y yo a menudo lo hago, pues a veces cuando voy a orar por las personas y hablo en lenguas, procuro que haya una interpretación, y también si hablo en lenguas, me edifico, estoy como metiéndome en la presencia de Dios, mi espíritu se edifica, me vuelvo sensible en la presencia de Dios, pero en el momento de hablarle a la persona, le hablo en español, en el idioma que pueda entender. Entonces estoy haciendo las dos en la misma ocasión, en el mismo momento. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Eso es lo que Pablo está hablando, no está tratando de imponer uno sobre otro, o prohibir uno, o establecer una distancia entre los dos, porque los dos vienen de Dios. Cuando Dios te da una palabra en español, una profecía en español, o te da unas lenguas, es el mismo Dios. Tiene las lenguas, puedes pedir al Señor que las interprete. Y podemos orar en el Espíritu y orar con el entendimiento, y para que los demás puedan recibir bendición. Luego habla de la relación, y mire que es interesante. Aparece muy claro relación con otros, en otras palabras. Ya sea que hable en lengua, ya sea que haya profecía, no es un asunto místico interior, porque hay gente que dice, pastor, yo hablo en lenguas, profetizo mucho, hago milagros, pero nada que ver con la gente, es conmigo mismo. Bueno, Dios, yo puedo orar por mí mismo. Oh Señor, te pido que me sanes, me impongo manos, ¡fua! Sé sano. Y Dios puede sanar. Pero normalmente si yo le pido al Señor que me sane, no me impongo las manos, busco a otro mejor. Básicamente, lo que Dios nos ha dado a nosotros ya es para nosotros, y yo doy de lo que he recibido. Entonces, creo que en estos pasajes está hablando más acerca de ministrar a otros y bendecir a otros. Entonces, cuando hablamos de buscar que ellos entiendan, por eso le digo, Señor, dame la traducción, la interpretación de estas lenguas. Con esa actitud, mi relación con los demás crece, y al pensar en ellos, los estoy amando. Recuerda el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice que puedes edificarte en la presencia de tu espíritu, puede quedar edificado. Entonces aquí se está estableciendo una relación con Dios. Y me encanta otro asunto que es bastante importante. Empieza a establecer el pasaje que hemos leído, que cuando tenemos esa actitud, nosotros también estamos adorando en esas dos dimensiones. ¿En cuáles dos dimensiones? Podemos adorar espiritualmente, hacerlo en lenguas, pero también podemos hacerlo en el idioma que todos entiendan. ¿No les parece increíble? Por eso cuando tú estés adorando al Señor, me refiero poéticamente, con palabras, o cantando, mire que la adoración aparece también involucrada en los dones. Lo puedes hacer en lenguas, o lo puedes hacer en el idioma nativo de tu corazón, el idioma madre que muchos dicen. Ahora, vayamos a otro aspecto que aparece en este pasaje, los espacios para el ejercicio del don. Indudablemente aquí empieza a aparecer básicamente dos, pero miremos qué tiene que ver con los espacios. En público y reunidos con la familia de la fe. Entonces, mucho de lo que se habla en este pasaje tiene que ver cuando estamos en una reunión cristiana, en una célula, en un templo, estamos en un evento, pues se supone que casi siempre la mayoría de los que asistimos a un templo cristiano somos creyentes. Entonces, si hablamos en lenguas, nadie se va a escandalizar, porque si somos pentecostales es normal. Sin embargo, es bueno que haya una interpretación. ¿Para qué? Para que los demás entiendan. Y si llegan algunos que no son creyentes todavía
simpatizan o quieren empezar este camino, pues es bueno que ellos sean de una u otra manera edificados. Pero está estableciendo claramente que debemos reunirnos y que allí se van a dar las lenguas, con mi familia de fe. También dice que en mi casa o en la intimidad personal con Dios, porque dice cuando estamos en público. Entonces empiezo a establecer en el contexto que hay otros momentos donde no estamos con los demás, y si tú estás en tu casa, pues puedes orar en lenguas y adorar en lenguas todo lo que quieras, vas a ser altamente edificado. Y si no entiendes, no hay problema, vas a ser edificado. Sin embargo, también le puedes pedir al Señor que te edifique. Entonces, en estos espacios, Dios está buscando que toda la gente de este planeta pueda recibir bendición cuando tú y yo manifestamos los dones. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer personalmente, pero cuando lo hacemos en público, pues vamos a bendecirlos. ¿Qué debemos de tener cuidado? Cuando yo estoy en público, no es lo mismo estar en el templo que estar en la calle. Y cuento experiencias que me han sucedido. A veces he ido en un bus y público, transporte público. Ni siquiera estamos hablando de un coche cama o esos que van a otra ciudad, no. Y mi espíritu, y empiezo a hablar en lenguas. Entonces yo en ese momento, para no generar un escándalo y que la gente dice, este está loco, pues hablo en una voz tan bajita que solamente balbuceo, pero yo sé que estoy hablando en lenguas. A veces cuando camino de la iglesia a mi casa, o de mi casa a la iglesia, o voy por otros lugares, o voy trotando algo, empiezo a hablar en otras lenguas. No tengo ningún problema con eso. Pero cuando estamos delante de los demás, como no entienden, debemos de ser muy sabios y muy prudentes. Entonces, me ha sucedido que en lugares públicos el Señor me da unas lenguas, pero yo digo, Señor, yo no creo que me las das para que haya un escándalo, para que me digan loco, sino que tú me estás hablando algo. Dame la interpretación y muéstrame qué debo de hacer. Y efectivamente Dios ha hecho cosas donde me he atrevido a hablar con una persona y la persona se sorprende, y lo que le digo dice, ¿usted por qué me habla así? ¿Qué es lo que usted tiene? Yo siento algo especial. Es el toque del Espíritu. Te puede pasar a ti y a todos nosotros. Hay algunos momentos donde Dios te puede pedir en público, delante de gente no creyente, que hables en otras lenguas, pero tiene que ser siempre con un propósito de edificación o de convencer a los incrédulos, como vamos a concluir enseguida que vayamos terminando. Porque nos dice la historia, y esta es una historia que pasó en una universidad, que una vez un creyente llegó a la universidad y está hablando delante de muchas personas, incluidos profesores, y le permitieron hablar porque quería compartir como cristiano. Obviamente él pensaba hacerlo todo muy claramente, inclusive de manera apologética, intelectual, con buenas formas, que entendieran, manejando el contexto. Pero en algún momento sintió en hablar en lenguas y tenía una lucha con Dios. Le decía, Señor, pero ¿cómo voy a hablar en lenguas acá para que se rían? No entienden. Eso es para la iglesia, para mí. Y el Señor le insistía, habla en lenguas, habla en lenguas. Empezó a hablar en lenguas. Y habló en lenguas y la gente, por supuesto, se asustó. Esta es una historia real. Y cuando se termina todo, él quedó medio aburrido y dice, Señor, van a decir loco. Bueno, él habló también en español. Pero se acerca un señor, un profesor. Y dice, venga para acá, a ver, yo no creo, yo nunca he sido creyente de nada, pero no puedo creer que un ignorante, porque así yo, y le reconoció al muchacho, un ignorante o la persona que está hablando, porque yo creo que los que creen en Dios y todos son ignorantes, yo no puedo que sea tan inteligente que pueda hablar en hebreo antiguo, una lengua antigua, porque el profesor era experto en filología y idiomas antiguos, una cosa así. ¿Qué pasó? Que este profesor escuchó un mensaje de una persona joven que era un religioso, y él dijo, yo no puedo creer que usted sea experto en eso. Y le dijo, no, yo no tengo ni idea de qué idioma hablé. Y lo que le estaba hablando era directo y al corazón, de bella manera. El Señor empezó a convencer y esta persona tuvo que aceptar, esto es algo que no tiene explicación, pero usted habló un mensaje que lo que dijo en ese idioma es lo que usted estaba hablando en español. ¿Cómo hizo para hacer eso? Muy pocas personas en el mundo hablan este idioma tan antiguo, o esta forma de idioma antiguo. Y son otro testimonio. Pasó en el país de Ecuador. En una universidad a alguien le pasó algo parecido. No quería hablar en lenguas, pero lo hizo. Cuando terminó de hablar en lenguas y compartió el mensaje, después se le acerca una persona adulta y le dice,
siendo también profesor de esta universidad, le dice, oye, tú hablaste en inglés, tú hablas inglés, y no, yo no hablo en inglés. Bueno, estoy sorprendido porque el problema es que no solamente hablaste en inglés y lo hiciste muy bien, sino que tú hablaste de mi vida y mi condición de una manera tan exacta que estoy sorprendido. Este hombre conocía algo de las lenguas porque su esposa y su pequeña hija asistían a la iglesia, pero no quería creer. Él decía, eso no existe, eso no es verdad. Pero cuando llega a la casa les tiene que confesar cosas que yo les he ocultado a ustedes, cosas que nadie tenía por qué saber. ¿Quién le puso en su boca a esta persona en otro idioma que hablara lo que yo soy y lo que yo tengo? Y este hombre entregó su vida al Señor Jesús. Por eso tenemos que darle libertad al Espíritu Santo con discernimiento y sabiduría. No actuar impulsivamente, porque a veces lo hacemos impulsivamente. Es por el impulso del Espíritu, no es con fuerza, ni con armas, ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo. Entonces, es muy interesante porque en estos dos espacios, sea en público o en la casa, lo que Dios quiere y el mandamiento completo es que mantengamos una relación con Dios, el espacio con Dios y el espacio con los demás, con Dios y con el prójimo. Es el mandamiento que Jesús dijo es el más importante. Ahora, vamos a hablar de uno que no debe tener espacio, y es sin espacio para la malicia o la inmadurez. Pablo dice acá, en otra versión dice, no sean maliciosos. ¿Por qué? Porque como niños algunos criticaban y empezaban a hablar y murmurar acerca de este fenómeno de la glosolalia, que es hablar en lenguas. Y él dice, no sean inmaduros, no empiecen a juzgar y a comportarse como incrédulos. Es básicamente esa la idea. No demos espacio a la incredulidad, no demos espacio a la inmadurez, no demos espacio a la malicia, de decir, vea estos locos, mire, es que quieren buscar algo, quieren impresionar. No demos lugar a eso, creámosle a Dios. Y si usted tiene dudas o de pronto siente que alguien quiere manipular, pues discierna, porque el discernimiento viene de Dios. Juzgue la profecía si hay una profecía. Eso lo estudiaremos luego. Ahora, pensando en esto, ¿qué dificultad vamos a encontrar en medio de todo esto? Pero ya estamos hablando con los espacios. Indiscutiblemente, la dificultad es que la gente no entiende y hay un espacio para la incredulidad. Pero también podemos procurar entonces un espacio para la edificación personal y del cuerpo de Cristo, y por qué no de otros. Pero sigamos pensando en dificultades, porque esto es algo espiritual, y entonces lo espiritual y lo milagroso es difícil de digerir. Entonces vamos a hablar ahora del ejercicio de los dones, por lo menos algunos, o básicamente aplica para todos, solo que aquí Pablo está hablando de unos muy específicos, pero aplica para todos. Vamos a hablar del ejercicio de los dones y el testimonio. Primero hay un testimonio para los creyentes, y dice que es la profecía como una señal para los creyentes, porque los creyentes creemos en la palabra y creemos que Dios puede utilizar a nuestras manos para profetizar. Ahora, vamos a ver cómo procedemos luego, no lo vamos a ver hoy. Entonces, una señal, lo dice Pablo, para nosotros creyentes, que haya profecía. Necesitamos que haya profecía, pero no utilizamos la profecía como un asunto místico y como el fin de todo. Desafortunadamente muchos precisamente han abusado del don de la profecía y se maneja desorden, de tal manera que hay personas que van a una iglesia y lo único que esperan es que en algún momento empiecen a profetizar a ver qué me va a decir Dios, y siempre esperan que Dios le diga cosas bonitas. Y bueno, no creo que la profecía se use de esa manera. Dios habla cuando tiene que hablar. No forcemos las cosas, pero tampoco la impidamos. De eso vamos a hablar luego, porque podemos caer en los extremos. Y vamos a someternos a lo que dice la Biblia, no es mi opinión. Entonces, la profecía es una señal para los creyentes. Para los incrédulos, dice Pablo, las lenguas. Pero dice, ¿cómo? Si las lenguas van a decir que están locos, ¿me entienden? Pero como les parece algo llamativo y extraño, entonces para ellos pueden ser una señal. Aquí está pasando algo extraño. Por eso es necesario que haya una interpretación. Y dice Pablo que, al finalizar el pasaje, este sí lo quiero leer, se va a notar un milagro. Vamos a tenerlo en cuenta allí. Dice, al escuchar, vamos a leerlo desde el 24. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo?
que cuando se habla en lenguas y luego hay interpretación y para colmo hay profecía o se le da un mensaje a la persona y la persona dice, ¿usted cómo sabe eso? Pues indiscutiblemente estamos hablando de una gran señal. Y déjeme decirle que a mí me ha pasado múltiples veces cuando predico, muchas veces me ha pasado. Y yo me doy cuenta cuando se da el milagro, porque yo le digo, Señor, úsame con tu espíritu. Entonces yo doy libertad al Señor. Recuerdo que en una ocasión conté una historia que me inventé. La verdad, eso pensaba yo. Que yo dije, ¿cómo ilustro esto? Y en el momento, así, de repente, quería aclarar un punto y empecé a contar una historia ficticia, pensaba yo, y conté. Entonces, este era un padre que tenía una esposa, pero tuvo hijos por fuera del matrimonio, entonces había medios hermanos, pero no se conocían y se conocieron, y esto generó, bueno, empecé a contar una historia así, o sea, con cosas muy exactas que me servían para una ilustración de la enseñanza. Cuando se terminó la predicación y se acabó la celebración, me pasó aquí, precisamente en el Templo de Belén, una persona vino llorando y me dice, venga, yo quiero hablar con usted. ¿Usted cómo sabe la historia de mi vida? Y yo, ¿cómo así? ¿Cuál historia? Y dice, cuando usted dijo esto y esto y esto y esto y esto, y casaba perfectamente. Yo mismo me vi sorprendido. Para mí fue una señal, porque hubo una palabra de ciencia, hubo una palabra profética o una palabra de sabiduría que habló y tocó la vida de esta persona. ¿Y cómo sucedió? Yo no conocía, esa persona llegó por primera vez a nuestra iglesia. Entonces, Dios quiere utilizar los dones para bendecir. Pero pensemos, para los creyentes la profecía, para los incrédulos las lenguas, pero los dos pueden ser también para ellos, cuando más que la profecía sería una palabra de ciencia. Ahorita al final, ya casi concluyendo, lo podemos entender mejor. Pero pensemos un momentico, ¿qué dificultades enfrenta un incrédulo? Los prejuicios mentales. Por eso es bueno que usted venga o vaya, acompañe o esté en medio de las ministraciones, déjese usar por el Señor. Si otro está orando por su amigo o su amiga que invita a nuestras reuniones, usted debe estar allá para explicarle, para acompañarle, porque la persona va a quedar con muchas preguntas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Yo por qué lloré tanto? ¿Por qué sentí una emoción? Yo sentí el abrazo de mi Señor, lo que dijeron me cayó a mí, yo sentí un calor y fue sano, pero ¿cómo sucede esto? Algunos pueden inclusive decir, no, pero esto, yo veo que la gente se emociona mucho, eso se presta para manipulaciones. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar? Todas esas luchas que el incrédulo tiene, por eso hay que orar e interceder, porque el enemigo va a tratar de destruir lo que Dios está construyendo en las vidas de las personas. Ahora, ¿qué dificultad enfrenta el creyente? Nosotros los creyentes a veces nos volvemos escépticos utilizando la palabra para ser escépticos de la misma palabra. No, pero es que lo que pasa es que la Biblia dice esto y tratamos aún de negar muchos hechos sobrenaturales que Dios quiere hacer. Eso es en parte el escepticismo a veces natural, del racionalismo que muchos sufrimos. Yo me considero una persona demasiado racionalista, pero yo he decidido creerle al Señor. Entonces uso la razón, no soy racionalista, uso la razón y muy bien y mucho, pero le creo a Dios. Sin embargo, una de las circunstancias que tristemente está pasando mucho en la iglesia del Señor Jesucristo es que ha habido tanta manipulación con los dones. Por eso, primera carta a los Corintios, yo le digo a los que dicen que los dones no son para hoy, primera carta a los Corintios habla de las dificultades que hay en la mala administración de los dones, no en los dones, ni en el pentecostalismo, ni en lo que Dios quiere, sino que algunos abusan, como pasó en la iglesia en Corinto. Entonces, por eso Dios pone todo esto para que hagamos un buen ejercicio. Entonces, cuando se manipula con esto, muchos cristianos sienten temor, sienten miedo. Ay, no, ya místico, no, yo quiero seguir a mi Señor, yo entiendo la Biblia con mi mente, a mí no me metan en esas cosas. Y ese es un problema que está generándose en medio de los creyentes. Ahora, ¿cuál es la solución? Muy simple, en la última parte que ya leímos. El discernimiento. Cuando hablamos de discernimiento, que es un don también, es, Señor, esto es tuyo, no es tuyo. Vamos a ampliar el tema luego. ¿Cómo discernir? ¿Qué don tengo yo? ¿Cómo entender mejor este mundo? Según dice la Biblia. La palabra de ciencia es cuando Dios nos muestra algo que solamente se puede conocer por lo que Dios sabe, y Dios lo sabe todo. Entonces nos suelta un pedacito de información y la decimos y la gente dice, wow. Entonces cuando sea una palabra de ciencia con exactitud, por ejemplo en el caso que yo conté, o los que me sucedieron, que la gente se ve tocada porque Dios me da una palabra que yo digo en el mensaje y la persona dice, ¿usted cómo sabe esto? Entonces eso a mí me confirma que indiscutiblemente es la presencia de Dios. A veces yo ni me había dado cuenta.
Entonces, si llega esto y oramos y creemos, va a suceder muy a menudo. Es algo normal que no nos debe aterrar. La palabra de sabiduría aclara, explica y la persona aprende y puede encontrar un cambio en su vida. Y cuando logre el efecto de ese cambio y esa palabra poderosa de Dios, entonces la persona va a creer. Y por supuesto, muchas veces después de todo esto se desencadena un milagro, donde se ora por la persona, se aumenta la fe de la persona, se ora y suceden cosas tremendas. Y yo quiero concluir con algo muy bello y hermoso. Y una vez más dice, al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. ¿Por qué me encanta terminar con esto? Porque se cumple una palabra profética del Señor Jesús, una promesa, ¿ok? Palabra profética en el sentido que Dios nos está hablando algo muy importante del corazón de Dios. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando hacemos la obra de Dios, cuando tratamos de edificar y cuando estamos utilizando los dones para que las personas no creyentes, incrédulas, lleguen a ser creyentes, estamos haciendo discípulos. Y cuando hacemos esto, aquí vuelve y lo dice Pablo, que el Señor o las personas van a decir, Dios está con estas personas. O sea que los dones son una evidencia que Dios está con nosotros, lo va a notar en los creyentes y se va a cumplir lo que el Señor nos prometió. Cuando ustedes hagan las cosas bien y hagan discípulos y se dejen usar para mi honra y gloria, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre que estás en los cielos, es tu iglesia, somos tus hijos. Toca las vidas y los corazones, Señor. Y ayúdanos esta semana. Yo te pido específicamente que los dones sean ejercitados en el trabajo, con los familiares, con los amigos, que podamos contar testimonio que eso está sucediendo. ¿Qué nos ganamos con entender toda la teología que Pablo expone en 1 Corintios para hablarnos acerca de una iglesia que era muy espiritual pero que abusaba? ¿Cómo es exactamente? ¿Qué quiere decir todo? ¿Cómo poder explicarlo de una manera concreta y específica? Estamos hablando de los dones y no usarlos, no manifestarlos, no ponerlos como una señal para creyentes y no creyentes. Usa la iglesia. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que todos mis hermanos puedan tener esa bendición, desde los niños hasta los ancianos. Señor, todos nosotros en el ejercicio de nuestro ministerio. Señor, los dones no son un fin en sí mismos. El que tu poder sobrenatural se glorifique en nuestras vidas no es un fin en sí mismo. Lo más que tú quieres es que las personas puedan creer y puedan ser edificadas y que puedan reconocer que tú estás con nosotros y que tu nombre sea glorificado y que tu palabra sea llevada hasta lo último de la tierra y hacer discípulos para que las vidas sean transformadas. Glorifícate, Señor, en todos los hogares de nuestra iglesia y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Y cómo no concluir diciendo que precisamente la traducción de la Biblia tiene que ver también con el ejercicio para que las personas puedan entender la bendita y divina palabra de Dios. ¿Recuerdan? En Amit 2023, del 21 al 23 de junio, puede inscribirse, hable con uno de los pastores o hable conmigo, inscríbase, le invitamos, por favor, no se lo pierda, un tiempo maravilloso y en una hermosa ciudad. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima.